fieles amigos que seguís este curso de tarot evolutivo, hoy vamos a empezar las dos primeras cartas de la segunda hilera. Terminamos la primera con la carta del carro y os comentaba que la mayoría de las personas suelen vivir 70, 80, 90 años y muchas veces llegar a la carta del carro y ya se van al otro mundo tan felices y tan contentos. Pero puede ser que porque ya vuestra conciencia está muy trabajada, ya habéis venido aquí muchas veces y os dais cuenta de que empiezan a surgir preguntas como por ejemplo, ¿qué hacéis vosotros en este mundo? ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué sentido tiene vuestra vida? Entonces, estáis entrando decididos en la segunda hilera de los arcanos mayores. La primera carta que encontramos es la carta de la fuerza. Y la última será la carta de la templanza. Fijaos que pasará lo mismo que cuando vimos la primera hilera, que la primera el mago y la última el carro. En el mago estaba consciente de estar conectado con una energía superior y en cambio al final el carro se sentía dueño y señor de su energía y no quería que nadie interfiriese en esta energía. En esta segunda también veremos la primera carta, la mujer de fuerza, que descubre su fuerza. Y en la última, la carta de la templanza, le dirá, quizá no controlas todo lo que tú crees que controlas, pero tendrá que pasar las 6 cartas entre medio para ir aprendiendo y trabajándose, porque en esto consiste, en trabajarse e ir creciendo la conciencia. En esta segunda hilera, lo que más nos llama la atención es que en lugar de encontrar un mago, un emperador, un papa, el carro, que son personajes masculinos, activos, vestidos en sus tronos, incluso la mujer, la papisa, la emperatriz, aquí los dos únicos hombres que encontramos es un anciano, que es el ermitaño, y un colgado. Son los dos únicos hombres. Las dos únicas mujeres que encontraremos son la fuerza y una mujer hierática en medio, que es la carta de la justicia, justo en medio. Centrémonos en la carta de la fuerza. Vemos una chica. La carta de la fuerza es muy parecida a la carta del mago, que es la que está encima de ella, por los colores amarillo. La muchacha también tiene el signo del infinito encima de ella, como lo tenía el mago, pero esta no tiene ninguna mesa y tiene, en cambio, la chica está acariciando las mandíbulas de un león, sin miedo, con confianza, y es como si la chica le estuviese diciendo, manifiéstate, di tu opinión, ¿qué opinas? ¿Por qué estás callado? ¿Qué significa todo esto? Significa que en lugar de un mago, que es un hombre, nuestra conciencia ya se ha adentrado, ya se ha metido más hacia adentro nuestro y al meterse ha descubierto que hay una gran fuerza, una gran energía. Es como, hablando en términos que entenderéis, es como si tuviera una batería en su interior, una batería que quizá ella intuya que es suya, obviamente que es suya, pero que ella no la recarga. A alguien le recarga la batería. Esto es lo que quizá vaya perdiendo, ¿no? Pero con el crecimiento, pensar que ella es únicamente la que puede recargar las baterías. Pero bueno, en este momento de la carta, ella descubre esta batería, ella descubre esta energía que tiene. Es una carta buena, decisiva, para el empoderamiento, en el buen sentido de la palabra, en que la persona, en su inconsciente, se da cuenta de que tiene un manantial, un potencial dentro de ella para poder hacer
lo que ha venido a hacer, porque será con aquel talento que llevaba en su bolsita el loco, aquel talento es lo que le irá cargando la batería para poder hacer su trabajo. Esto quizá la chica fuerza al principio no lo entienda, se da cuenta de todo su poder, de su batería, de toda su energía, pero que justamente es el talento que ella tiene lo que le irá cargando las baterías. Es una carta buena de empoderamiento, es una carta buena en este sentido de que te da confianza para empezar esta segunda hilera. Claro, me diréis, ¿es una carta buena? Sí, es una carta buena. Es una carta ya no tan buena cuando a esta persona, sobre todo si el carácter de la persona ya es un poco con un ego un poquito crecido, que confíe demasiado en este potencial y este control que ella cree ejercer, gracias a esta energía que tiene, se convierta en una prepotencia, un excesivo control sobre los demás, o la vida de los demás, o lo que sea. Esto lo veremos en las tiradas que haremos. Ya sabéis que en las tiradas siempre pongo la carta de la fuerza para que veáis en cada momento en qué posición de la tirada, cómo puede cambiar el significado. Y voy a, por ejemplo, a imaginaros una pregunta. Siempre recordad que antes de hacer una lectura habéis de tener la pregunta muy concreta y muy clara, la pregunta. Y aquí, por ejemplo, podéis imaginar que tenéis un negocio, pequeño o grande, como queráis, un negocio, y que vosotros os consideráis como la chica fuerza, que tenéis un potencial para tirar adelante el negocio. Y en este caso, llegáis a mí y me decís, tengo un negocio y quiero preguntar si he de cambiar algo, si he de seguir la misma trayectoria, por ejemplo, qué he de hacer con este negocio, ¿no? Vale, y aquí estamos barajando las cartas y pondremos dos y después añadiremos la fuerza en las tres posiciones. Primera y la segunda. Muy bien. Ha salido el ermitaño y la torre. En la primera posición tenemos la carta de la fuerza. Muy bien. Aquí nos vemos. Tu inconsciente representa que en este momento está en la primera posición, dándote a ti la seguridad de que en este tema que hago con mi negocio, sigo adelante, ¿qué hago? Pues tú controlas la situación, estás tú aquí delante. La segunda carta sale el ermitaño. El ermitaño, aunque no lo hayamos estudiado todavía, nos indica que de alguna forma has de, por ejemplo, reducir gastos en esta empresa, en este negocio, o de alguna forma atarte el cinturón un poco más apretado, porque el ermitaño no vive montado en el dólar, el ermitaño vive siempre pan y cebolla. O sea que si sale la segunda, quiere decir, en este momento quizá reduce gastos, vive un poco más austeramente, y será necesario, seguramente, porque la tercera ha salido la torre, seguramente será necesario que cambies el chip en cuanto a la orientación de tu negocio. ¿Por qué? Porque sale la carta de la torre. Tu negocio no le pasa nada, lo ves la torre muy bien asentada, fundamentada, pero es en tu cabeza donde tú cambias el chip, cambias la forma de orientar el negocio. Supongamos entonces que tú sigues con el negocio, la pregunta es la misma, ¿puedo seguir adelante con el negocio? ¿He de hacer algún cambio? ¿He de ampliar personal? ¿Reducir? ¿Qué tengo que hacer? Ponemos dos cartas más, dos cartas, sale, muy bien. Y en este caso, pero aquí ahora ya pondremos la fuerza en medio. Ha salido primero el mago, después ha salido tú en medio y después la papisa. Fijaros que el mago quiere decir que tú tienes una idea sobre la pregunta esta, tienes una idea. El mago siempre está, ¿os acordáis? Una idea sobre algo. Y la idea nos dice, estás pensando en que el negocio que tú controlas
de alguna forma cambiarlo, variarlo, hacer alguna variación, alguna modificación. Y dicen, vale, la idea es buena, si sigues, porque estás en medio, sigues controlando la situación, pero la última carta es la carta de la papisa. La carta de la papisa puede representar perfectamente tu empresa, pero es una carta pasiva. Es una carta de decir, no hagas nada en este momento, no es el momento, quizá quédate un poco esperando, procesando la idea que tienes en primer lugar. La idea del mago, vesla procesando para tú seguir manteniendo el control. Y ahora vamos en la tercera posición, que será la última, y volvemos a recoger las cartas y vamos. Y en la tercera posición la pregunta sigue siendo la misma, y aquí veremos qué hago yo con mi negocio, 1 y 2. Y aquí ha salido la carta del mundo, hay la carta de la muerte y la carta de la luna. Y al final, la carta de la fuerza. Efectivamente, como la última es la carta de la fuerza, te está diciendo, fíjate, que te das cuenta que en este momento la carta de la muerte te está diciendo, has de dejar morir alguna forma que tú tienes de gestionar este negocio. Por ejemplo, exceso de personal, por ejemplo, un alquiler demasiado caro, lo que sea. Pero has de dejar morir algo, porque si no, sale en medio la carta de la luna, no lo vas a ver claro. La carta de la luna siempre nos habla de una zona nebulosa, de una zona en que te producirá a ti un estado de ansiedad y un estado de inseguridad, incertidumbre. Por lo tanto, si tú quieres, la última carta dice, si tú quieres conservar el control del negocio, deja morir algo para que no pase la segunda carta. Ya sabéis que las cartas nunca son condicionantes, no quiere decir que lo que salga es lo que vaya a pasar, porque justamente tú tienes la sartén por el mango, que si tú cambias tu actitud, las cartas que tenías, el proceso normal, no sucede. Hasta aquí la carta de la fuerza. Yo creo que ha quedado claro que es una carta de encontrar en tu inconsciente esta sensación de poder, de que tienes una garantía de una energía que tú tienes dentro de ti, no fuera de ti, dentro de ti. Ahora pasaremos a continuación a la carta del ermitaño. La carta del ermitaño es la segunda. Vamos a buscar el ermitaño, ya está aquí preparado para hacer las tiradas y vamos a encontrarle. El ermitaño, lo veis aquí, es una carta que durante la pandemia las personas que se han acercado a preguntar por su situación ha salido mucho porque representa un momento en la vida de las personas en que se han tenido que estrechar el cinturón, han tenido que mantenerse aislados, que es la carta justamente que te dice empiezas un camino aislado, por esto lo hacen caminando sobre de nieve, te has de aislar. Es el número 9, quiero decir que el número 9 siempre nos habla de una crisis, porque es el final de los números sencillos. Y quiero decir, siempre pasará algo que tendrás que volver con el 10. Pero el 9 siempre habla de crisis, pero la palabra crisis está muchas veces se emplea siempre, lo ves como un desastre, un drama. No, una crisis quiere decir que hay un momento en tu vida en que has de hacer, que hasta aquí hemos llegado, ¿qué hacemos a continuación? Puede ser para bien, puede ser que si no haces caso de esta palabra o de esta situación, te lleve efectivamente a una crisis, ¿no? Pero quiere decir un cambio. El ermitaño lo hacen viejo para indicarte que estás en un momento en que has de ir con calma, paso a paso, buscando ¿qué? El sentido de tu vida. Tú estás en este momento, como muchas personas, 45, 50, 52, 47, buscando el sentido a su vida. ¿Qué quiero decir? Aquello que dices,
¿qué me aporta a mí la vida? ¿Me compensa? ¿He de cambiar algo? ¿Qué le da sentido? ¿Qué le da valor a mi vida? El ermitaño va con barba, ya sabéis cuando hablamos del emperador, que las barbas siempre representan sabiduría. Entonces el ermitaño va apoyándose en un gran bastón de color amarillo. Fijaros, amarillo quiere decir luz. Quiere decir que él, en este caminar buscando el sentido de su vida, se apoya en un bastón que está iluminado por los conocimientos, la sabiduría que ha ido adquiriendo hasta ahora. No se trata de decir, ya no quiero saber nada más. No, has de apoyarte en esta tradición, en esta cultura que tú has ido, los conocimientos que tú has ido adquiriendo, y es lo que te dará, digamos, una base para seguir paso a paso este camino. Y lo que es más interesante de la carta es que el ermitaño sujeta, en alza, sujeta un farolito con una estrella dentro que ilumina, como indicándoos que está buscando fuera de él, con la luz esta que tiene, el camino que le marque hacia dónde tiene que dirigirse, ¿verdad? Esto es una carta muy interesante, porque en este momento de tu vida en que tú te preguntas muchas cosas, crees que la luz que está en el farolito es la luz que tu personalidad aporta. Tú tienes una personalidad ya a estas alturas de la vida y tienes una luz incorporada a esta personalidad, y has puesto esta lucecita pequeña en el farolito y vas con esta luz iluminando el camino. Claro, ahora imaginaros que vosotros se hace oscuro, os convertís en un ermitaño, os ponéis en camino con un farolito, no hay ninguna otra luz. ¿Qué pasará? Detrás vuestro empezaréis a sospechar que os sigue alguien, porque si vosotros vais lentos, aquello que os sigue va lento. Si vosotros aceleráis, aquello acelera, y os empezáis a asustar. ¿Qué es esto que me sigue? Y os tengo que decir, esto que os sigue es vuestra sombra. Y me, claro, sí, claro, porque el farolito está delante y la sombra está detrás. Sí, pero fíjate que en este camino que tú has empezado a recorrer, buscando fuera de ti aquello que te dé el sentido a tu vida, primero de todo lo que has de hacer no es buscar fuera de ti, sino dentro de ti. Y la carta te indica, busca en tu sombra. Y me dirás, ¿la sombra qué es? La sombra, supongo que ya sabéis lo que es la sombra. La sombra es aquella parte que nosotros todos tenemos en nuestro inconsciente, que está efectivamente en la sombra. No ha salido a la luz de la conciencia. Está en la sombra, no lo queremos sacar a la conciencia, porque o bien simplemente ni nos acordamos, no la tenemos en cuenta, o nos molesta y entonces ya la reprimimos. Es aquellas formas de que tú tienes a veces de actuar un poco así como mandona o intempestiva, de mal carácter, o que tienes envidia, o sea, aquella parte tuya que no te gusta. No te gusta, ¿por qué? No te gusta porque cada vez que has exteriorizado esta parte, los demás no te han querido. No te han querido y han dicho, uy, niña, o hombre, así no me gustas, ¿no? Y tú, como que lo que tú quieres es que te quieran, que te aprecien. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? A disimular, a guardar, a proteger, a encerrar en un armario bajo 7 llaves estas partes tuyas que no te gustan, sabes que no gustan a los demás, y haces ver que no existen, pero existen, están allá. Y a veces encontrarás personas que te tocan una fibra, te tocan una tecla, y aquella parte de la sombra que tú creías que tenías tan guardada, sale directamente y no la puedes controlar. O sea, la carta del ermitaño te está diciendo, en este momento de tu vida, te estás poniendo en camino buscando un sentido a esta vida, ¿no? Pero lo primero que has de pensar es que la luz que tú
colocas en el farol, en el farolito, pensando que es toda la que tienes, es no solo fruto de tu personalidad, es lo que tu personalidad ha adquirido hasta ahora, ¿no? Y fíjate que lo que alumbras es tu sombra. Por lo tanto, te está diciendo, fíjate en lo que estás escondiendo. Antes de buscar tu camino fuera, fíjate dentro de ti. Es una carta que también tiene un sentido de economía reducida. Poco dinero, que te encuentras, puede ser que tú te encuentres tu inconsciente, te sientas escaso, en lugar de pensar en abundancia, piense siempre en carencia, y después también una carta que también tiene un simbolismo de vejez, que tú te sientas viejo, y dices, no, antes bailaba y antes corría, y ahora has de ir despacio porque ya no me interesa, no puedo correr, ya no puedo bailar ni puedo correr. Claro, como estamos hablando del ermitaño, y es una carta que sale mucho en las personas a la mediana edad, más vamos a preguntar, por ejemplo, una cosa, que va muy con el ermitaño. Vienen aquí personas y dicen, claro, y con la pandemia además se ha activado mucho esta carta, porque claro, la gente se ha quedado aislada en su casa, han tenido que hacer de ermitaños, y entonces se empiezan a descubrirse facetas de ellos. Les gusta escribir, por ejemplo, o les gusta pintar, les gusta cocinar, o han visto que trabajando en casa, haciendo un blog o escribiendo en casa, pues han tenido mucho éxito. Y entonces podemos preguntar, esto que he intuido, que quizá hay algo que a mí me puede dar un sentido nuevo a mi vida, ¿es lo adecuado en este momento? Vale, y ponemos como siempre 2 cartas y la carta del ermitaño. La pregunta es, ¿os acordáis? Lo que he intuido en este momento entre que mi inconsciente está buscando el proceso de crecimiento y el sentido de la vida, ¿es lo adecuado? Primero sale el ermitaño y dice, vale, en tu inconsciente estás en este momento, te has puesto en camino buscando el sentido de tu vida. Y nos ha salido después la carta del sol. Y dices, pero qué carta más benéfica. Claro, ¿y qué te está diciendo? La carta del sol alude a tu vocación, aquello para lo que tú has venido aquí. O sea que, y la última ha salido, fijaros, la carta de la fuerza, que es la primera que hemos estudiado hoy. O sea que la pregunta que tú te haces, si esta reclusión voluntaria del ermitaño es la adecuada para ti en este momento, te dirá, justamente encerrándote, has encontrado la vocación y lo que te hará que tú llegues a controlar tu vida, esta vocación. O sea que la respuesta es perfecta y afirmativa, diciendo, sigue por este camino que has encontrado aquello que tú pensabas que ni existía, ¿no? Vale, vamos a seguir cambiando las cartas y cambiando la posición del ermitaño. La pregunta será la misma, pero el ermitaño ahora lo pondremos en medio. Aquí barajamos. Es una carta que acompaña mucho entre los 45 y los 55, porque es el momento en que la gente se da cuenta que quizá han subido a un edificio al que no querían subir, y en las alturas se dan cuenta que ellos querrían haber subido a otro edificio que está ya lejos, ¿no? Y dices, estoy a tiempo. A los 50 años es que aún no has salido ni del nido. Fíjate tú si estás a tiempo de empezar a hacer tu vida. Aquí está 2 cartas nuevas. Muy bien. Y el ermitaño lo vamos a poner en medio. La pregunta sigue siendo, este momento en el que estoy, y esta reclusión es la adecuada en este momento. Nos sale primero, fijaros, la carta de la papisa, después sale el ermitaño y después nos sale el emperador.
Muy bien. Fíjate, la carta de la papisa ya nos habla también de otro modelo de quedarse recluido, quedarse encerrado, ¿no? Y tú estabas diciendo en tu inconsciente en este momento, el haberte quedado pasivo, quieto, te ha producido la carta del ermitaño. Ha producido la carta del ermitaño y la última es la carta del emperador. Y justamente la carta del emperador es materia pura. Y entonces te dice, vale, pues tú has empezado aquí. Fíjate, es como si con estas tres cartas te estuvieran diciendo, la papisa te estuviera diciendo, esto que tú has empezado quizá a escribir, por ejemplo, o a hacer una cosa en tu casa, un trabajo desde la casa, ha hecho que en tu inconsciente permitieras que el ermitaño se pusiera en camino buscando el sentido de tu vida, y lo único que has de hacer es materializarlo, ponerte manos a la obra. Efectivamente, ponte manos a la obra y ponte a hacer aquello que la papisa quizá solo te ha sugerido. Vale, y entonces vamos a buscar la última opción, que es en el último lugar. Aquí tenemos la misma y dos cartas distintas. Así también, con esta forma, vais aprendiendo las cartas que aún nos van quedando, pero como van saliendo, esto es siempre como una lluvia mansa que os va quedando, os va quedando, os va quedando. Aquí tenemos al ermitaño en la última posición. La pregunta es la misma. Ajaja, muy bien. Y el ermitaño. Fijaros, primero nos ha salido la carta de la muerte. Tú te estás preguntando, este momento que estoy pasando, un momento difícil, lo tengo que trabajar a fondo, es el adecuado para mí, ponerme a trabajar a fondo este momento que tengo, y te sale primero la carta de la muerte. La carta de la muerte, efectivamente, te da la razón, y te dice, en este momento de tu vida, en este momento de tu crecimiento de la conciencia, has de dejar morir una serie de o pensamientos, o actitudes, o sentimientos que en este momento no tocan. No es que después a lo mejor vuelvan a tocar, pero en este momento no tocan. Y te sale después la carta del mago. Oh, dices, vale, si tú trabajas la primera carta, la carta de la muerte, de dejar, dice, vale, ya no puedo salir a correr, pero tengo otra idea. Ajá, el mago te dice, dedícate a otra cosa. Tienes otra idea, dices, por ejemplo, la fotografía. Puedo dedicarme a hacer fotografías, no correr, pero sí ir andando por el bosque fotografiando plantas, árboles, para hacer como un catálogo, tal. Vale. Y después está la carta del ermitaño. La carta del ermitaño, fijaros que camina hacia esta idea que tú has tenido en medio en la carta del mago, ¿no? Es como si la carta del ermitaño estuviera potenciando, como la carta del loco, ¿recordáis? Pues estuviera potenciando esta idea que has tenido, que te han dado. Va, hasta aquí lo dejamos hoy con estas dos cartas. La carta de la muchacha fuerza, la carta muy poderosa, y la carta del ermitaño, que quiere decir que tú empiezas a buscar aquel camino que tú crees que te dará un sentido y que encontrarás el sentido de tu vida. A continuación veremos las dos cartas que el ermitaño habrá empezado a descubrir de qué es la vida.